Muy buenas tardes, son las 6 de la tarde aquí en el Salón de Tesorería del Palacio Nacional. Les damos la bienvenida a la conferencia vespertina que tiene como tema los apoyos financieros y la información económica que podemos ofrecer desde el Gobierno federal a empresas, familias y trabajadores. Desde el 24 de abril hemos estado aquí puntualmente todos los días dando seguimiento al programa de apoyo financiero para empresas familiares y también a los otros programas de apoyo financiero que con distintas modalidades hemos venido poniendo en marcha para mitigar los efectos del COVID. Al mismo tiempo, hemos abierto este espacio para que otras dependencias puedan informarnos sobre programas también de apoyo financiero y cómo han flexibilizado sus requisitos frente a la pandemia. Así hemos tenido acá información sobre créditos hipotecarios, créditos personales y más aún, ya en la parte informativa hemos traído todo tipo de información económica y financiera que les permite a las empresas, a las familias, a los trabajadores, una mejor toma de decisiones para cuidar el ingreso. Entonces, esta conferencia ha versado sobre estos temas, ha tocado estos temas. De lunes a viernes damos seguimiento a la dispersión del crédito a la palabra y sábado y domingo tenemos un poco más de tiempo para dedicarle a temas que requieren más tiempo. El día de hoy me da mucho gusto saludar a Luis Godoy de la Secretaría de Economía. Bienvenido, Luis, quien nos va a hablar nuevamente de algo que ya habíamos presentado acá, pero que hoy lo vamos a hacer de manera interactiva, que es la plataforma Data México. Iniciaremos, como es usual, todos los lunes, dando un recuento del seguimiento de los créditos, después de lo que ya, en la etapa en la que ya estamos, del reembolso de algunos de esos créditos, en los que ya se cumplieron 4 meses, y para después pasarle la palabra a Luis Godoy. Así es que vamos a dar inicio. Les agradezco a todos nuestros seguidores en las redes sociales, en la televisión y a nuestros compañeros de la prensa que nos acompañen el día de hoy. Gracias. Adelante, por favor. Bueno, estamos muy cerca del 1,000,000 de beneficiarios, que era una meta que teníamos importante. Tenemos 24,771 millones de pesos dispersados en los bolsillos de los beneficiarios. Dinero, 25,000 pesos cada uno de ellos, que han comprado materias primas, arreglado alguna maquinaria, adquirido alguna herramienta, remodelado el local donde realizan el negocio o, muy importante, apoyar al pago de nómina. Esos 24,771 millones de pesos se traducen en 990,839 beneficiarios. Como saben, estamos cerca de esa meta y una vez alcanzado el 1,000,000 de beneficiarios, vamos a seguir viendo cómo evoluciona, porque recuerden, no solamente tenemos aquí a los beneficiarios inscritos en el Censo de Bienestar, también aquellos que recientemente la Secretaría del Bienestar ha formado padrones, y esos padrones han servido para capturar la demanda de créditos de taxistas, tianguistas, músicos tradicionales, meseros y otros oficios. Estos otros créditos, insisto, son registrados por la Secretaría del Bienestar. En algunas ocasiones nos preguntan a nosotros en la Secretaría de Economía, o incluso van grupos a la Secretaría de Economía. Nosotros no hacemos el registro. El registro y la inscripción del censo, la formación de estos padrones, lo hace la Secretaría del Bienestar. Recuerden que este esfuerzo de los créditos es un esfuerzo colaborativo.
trabajamos con la Secretaría de Bienestar, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la Tesorería de la Federación, y la Secretaría de Economía de lo que se encarga es justamente de la dispersión y también ahora del reembolso. Si es que pues ya estamos cerca de esa meta del millón que iniciamos hace unos meses, y algunos de estos créditos de 25,000 pesos, pues justamente los otorgamos hace 4 meses o un poco más. ¿Eso qué quiere decir? Que ya se venció el periodo de gracia para reembolsar de manera solidaria y que el gobierno vuelva a tener recursos para ampliar o extender este programa. Así es que estamos esperando que todos aquellos que ya recibieron su crédito, que ya lo usaron, que puedan reembolsar este crédito. Y estamos explicando todos los días cada modalidad. Recuerden que hubo unos tipos de crédito otorgados por el IMSS, otros por los bancos, otros para los oficios. Entonces aquí tenemos que ir explicando de manera ordenada, clara, precisa, qué es lo que necesitan hacer los beneficiarios, porque cambia de una modalidad a otra y aquí estamos justamente para dar esa información. Gracias. Adelante. Si ponemos la de reembolso, por favor. Entonces, hoy vamos a hablar del reembolso de aquellos que recibieron su apoyo a través de una tarjeta del Banco de Bienestar. Adelante. Entonces, si ustedes recibieron una tarjeta del Banco del Bienestar y los servidores de la Nación les dijeron, ya está tu depósito, fueron al banco, recibieron retiraron su dinero y ya están en el 4º mes, es momento entonces de hacer el reembolso. ¿Qué se necesita para hacer el reembolso? Primero, ¿cuánto pagar? Es una cifra que hemos estado insistiendo. La mayor parte de los beneficiarios van a pagar 823 pesos con 70 centavos. Adelante. Adelante, por favor. ¿Cada cuándo pagar? Sí, a partir del 4º mes hay que pagar cada mes. Una vez, digamos, agotado el periodo de gracia, cada mes vamos a pagar esa cantidad, 823 pesos con 70 centavos. Entonces hay que marcar en los calendarios, hay que decir el mes de septiembre es mi 4º mes, este sería el primer reembolso. Van a ser un total de 33 reembolsos. Entonces, si este mes, en septiembre, es su primer reembolso, será el primero de 33 reembolsos. Adelante, por favor. ¿Y cómo pagar? Esto es muy importante. El Banco de Bienestar generó la tarjeta y a esa tarjeta generó asociada una cuenta bancaria. Pero a diferencia de otros bancos, el banco por el momento no puede hacer ese barrido. Lo que necesitamos es que los beneficiarios paguen directamente a la tesorería. ¿Y cómo se hace eso? Generando una línea de captura. El miércoles, que tenemos un poco más de tiempo, vamos a explicar cómo generar la línea de captura. Ya lo hemos hecho un par de veces, pero lo vamos a hacer con mucho mayor detenimiento. Entonces, si ustedes recibieron su apoyo con una tarjeta del Banco Bienestar, tienen que generar una línea de captura y pagar en cualquier sucursal de banco autorizada. Esa sucursal ustedes no tienen que ser clientes, puede ser el banco más cercano a su domicilio, van con su hoja de ayuda, se presentan a la ventanilla y podrán pagar 823 pesos con 70 centavos, ya sea en efectivo, ya sea con una tarjeta de débito o de crédito. Adelante. También se puede, en una segunda opción, ¿no hay? Bueno, en una segunda opción va a ser hacerlo por internet, es decir, generar la línea de captura y después hacerlo por internet. Pero lo más importante es que el miércoles vamos a explicar cómo generar la línea de captura.
No es difícil, lo hacemos para otros pagos. En la Ciudad de México estamos muy acostumbrados a generar la línea de captura para hacer el pago de algunos derechos. Hay algunas papelerías, algunos escritorios públicos que ayudan a generar esa línea de captura. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Es cuál es el beneficiario, y todo eso lo vamos a explicar el próximo miércoles. De cualquier manera, en el portal de la Secretaría de Economía estamos ya, y se los voy a mostrar acá cuando los tengamos ya, estamos preparando unos videos que estarán listos para cada uno de los procedimientos. Así es que si tienen una tarjeta del bienestar, recibieran ahí su apoyo, les pido entonces que verifiquen que están en el cuarto mes y que se preparen para hacer su reembolso. Pues esto sería en cuanto al reporte de créditos del día de hoy. Vamos a continuación a darle la palabra a Luis Godoy, que nos va a hablar de Data México. Debo aclararles que tengo un compromiso a las 7 en punto de la tarde, así es que saldré unos minutitos antes de que termine esta conferencia, pero me dará mucho gusto saludarles el día de mañana. Así es que, Luis, adelante, por favor. Muchas gracias, secretaria. Bueno, es la primera vez que mostramos Data México de forma detallada en esta conferencia, y creo que es una muy buena oportunidad para mostrarle a los compañeros periodistas que vienen acá cómo puede ser una plataforma, una herramienta de utilidad para ustedes, y por supuesto también para toda la audiencia que nos sigue en redes sociales, en los diferentes canales, que sepan cómo aprovechar Data México, que es una plataforma que venimos trabajando en la Secretaría de Economía desde hace ya un buen tiempo. La acabamos de presentar recientemente, hace aproximadamente 2 meses, entonces está básicamente nueva la plataforma. Estamos iniciando este proyecto y vendrán muchas novedades. Data México, ¿qué es? Primero me gustaría mencionarles, es una plataforma integradora de datos que la hemos desarrollado para que los tomadores de decisiones, particularmente en materia económica, tengan una herramienta para que tomen decisiones de manera informada, de manera actualizada. Data México se construye a partir de eso, de brindar información de utilidad, datos abiertos que ustedes pueden encontrar de forma gratuita y pública en el link datamexico.org. Entonces los invito a todos las personas que nos están sintonizando que visiten datamexico.org y ustedes mismos exploren, den clics y encuentren miles de historias que encontrarán en Data México, que nosotros decimos son historias que se construyen a partir de datos y que realmente reflejan, en este caso, la economía mexicana, sus geografías, sus industrias, sus productos. Entonces, voy a empezar un poco de forma más interactiva a mostrarles cuáles son los beneficios y cómo pueden sacarle mayor provecho a Data México. Lo primero que tengo que decir es que utilicen el buscador. El buscador que hemos desarrollado en la Secretaría de Economía tiene una característica que creo que es muy buena, que puede ser predictivo. Es decir, si ustedes teclean, por ejemplo, JAL como Jalisco, encontrarán una serie de opciones que los llevarán a los diferentes perfiles. Ahora les voy a explicar a qué nos referimos con perfiles, pero el buscador en sí es una muy buena herramienta para encontrar toda la información, todo el potencial que tiene Data México. En la primera versión tenemos 13,400 perfiles que ustedes podrán interactuar en sus diferentes computadoras, tablets, incluso celulares. Ese es el buscador. Ahora, si nos vamos a la sección de menú, por favor, y vemos la parte de Explora, ustedes verán ahí la información que hay a nivel agregada y desagregada. Ese es uno de los espíritus que tiene Data México. Si le damos clic en Explora, vamos a ver, por ejemplo, ahí están los 13,411 perfiles. Tenemos perfiles geográficos, ciudades y lugares que se reflejan a partir de la forma más agregada en país. Tenemos las 32 entidades federativas y los 2,400 municipios. También tenemos, por supuesto, productos en sus diferentes niveles. Particularmente a nosotros nos importa mucho brindar información desagregada, detallada, granular de los productos, para que se vea desde capítulo, pasando por las diferentes agregaciones, hasta llegar a sistema organizado de 6 dígitos que nos permite tener una visualización de los datos bastante granular.
Luego también tenemos las industrias, que en este caso tenemos de sector, subsector, rama industrial. Son 508 perfiles en el sector industrial que ustedes pueden encontrar y tienen a su disposición. También tenemos los perfiles institucionales, que en esta primera versión les estamos mostrando información para las instituciones de educación superior. Les recomendamos mucho a todos los estudiantes, personas que trabajan en las universidades, que vean estos perfiles para que vean cómo es la desagregación de los datos de sus instituciones. Y finalmente también tenemos perfiles ocupacionales, que nos permiten visualizar información desde grupo, subgrupo o hasta ocupación. Ahora bien, ¿a qué me refiero yo con perfiles? ¿Qué es lo que pueden ver dentro de toda esa información? Vámonos, por favor, a un perfil geográfico. Por ejemplo, veamos el estado de Oaxaca. Entonces, ustedes igual, si teclean en el buscador, en este caso, desde esta sección, Oaxaca, lo pueden encontrar directamente o lo pueden teclear desde allá arriba y encontrarán Oaxaca. Este es el espíritu y el objetivo de Data México, que en este perfil de Oaxaca ustedes encuentren toda la información básica, contextualizada, de lo que tiene que ver en materia económica. Por ejemplo, tenemos información de población. Este es un overview, un panorama general inicial de la economía oaxaqueña, población económicamente activa, tasa de desempleo, tasa de informalidad laboral, etc. E inmediatamente, si le dan hacia abajo, encontrarán ya más detalles, por ejemplo, en este caso, un poco de texto, la ubicación geográfica, y muy importante, en esta primera versión, y por supuesto con el objetivo de brindar información que les sirva a nuestros usuarios, estamos mostrando la información de la Secretaría de Salud de COVID-19. Entre otras cosas, para que, como lo dijo la secretaria en su momento, la reactivación económica, aparte de que sea gradual, cauta, también sea informada. Esto nos permite, por ejemplo, que las diferentes entidades federativas o municipios tengan el detalle de cuál es la evolución en su entidad federativa. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos una serie de interacciones, por eso es importante que vean la plataforma, pueden, digamos, jugar un poco con el gráfico, seleccionando casos positivos diarios, de funciones acumuladas. Esto es importante decir, hay otros instrumentos para visualizar esta información, pero precisamente esto refleja los beneficios de los datos abiertos que obtenemos desde la Secretaría de Salud y que son consumidos por Data México para brindarlos a tomadores de decisiones, particularmente en materia económica. También tenemos otros gráficos como probabilidades de contagiados, todos interactivos, en todos pueden hacer cambios de gráficos. Luego, muy importante y en relación con la conferencia en la que estamos el día de hoy, tenemos información de los créditos, la actualización de los créditos para que ustedes vean cómo es la evolución en cada una de las entidades federativas, en cada uno de los municipios y por supuesto en el país. Entonces, por ejemplo, aquí explicamos un poco cuáles son los tipos de crédito. Como ustedes saben ya, se han presentado aquí las diferentes modalidades de crédito. En este caso estamos mostrando la modalidad de bienestar y los datos que se obtienen a partir del IMSS para los dos programas. ¿Lo podemos bajar, por favor? Y, por ejemplo, aquí verán cómo los créditos cobrados según municipio, en un mapa muy complejo como es Oaxaca, podemos tener la selección para patrones, trabajadores del hogar y los créditos que se anuncian, que acaba de anunciar la secretaria, que tenemos los datos a partir de la Secretaría del Bienestar. Entonces, esto por supuesto que es importante, por ejemplo, para los municipios, para saber cuál es la evolución de los créditos que se otorgan, que ya recibieron en su geografía. Luego tenemos una serie de secciones un poco más estables. Estos son una sección contextualizada. Esta es información que encontrarán siempre en Data México. Esta sección de economía es muy importante, es el centro del perfil geográfico, en este caso Oaxaca. Estamos mostrando por primera vez información en materia de comercio exterior de forma granular y también con una metodología de anonimización que creo que es muy importante. Esto para los periodistas, para los compañeros que nos siguen. Hace rato en la conferencia de Secretaría de Bienestar y Secretaría de Trabajo se hablaba de los datos de exportaciones en materia agrícola. Bueno, ustedes pueden encontrar desde Data México cuáles, de forma muy actualizada, como un estado, en este caso Oaxaca, cuáles son las ventas internacionales que realizó o las exportaciones. Aquí pueden ver que tiene un altísimo porcentaje en materia de alcohol etílico. Por supuesto, Oaxaca es la casa del mezcal y se están exportando los productos oaxaqueños mayoritariamente hacia Estados Unidos, Alemania. Me quiero tener un segundo en este gráfico para que vean cómo pueden interactuar. Si, por ejemplo, nos interesaría ver cuál es en miel natural, que es el tercer producto más exportado de Oaxaca, cuál es el mercado al que se va.
Entonces ustedes le dan clic en miel y pueden ver ya con mayor detalle hacia dónde va la miel oaxaqueña. En este caso, el 98.4% de las exportaciones oaxaqueñas de miel van hacia Alemania. En fin, este gráfico por supuesto que tiene mucho jugo, mucho de dónde sacarlo, entonces los invito a que lo exploren. Entonces si nos vamos un poco más abajo, verán también por supuesto información de las compras internacionales, es decir, las importaciones del estado de Oaxaca, un poco de la evolución del comercio internacional, cuál es el balance, y también información por municipio de esto, ¿no? También tenemos información, por supuesto, de inversión extranjera directa, mostramos información anual, trimestral, de origen de la inversión extranjera. Entonces, como ustedes pueden notar, desde aquí ya pueden tener un panorama muy detallado de cómo funciona la economía oaxaqueña. Por supuesto, tienen el origen, el tipo de inversión. Continuamos y tenemos una sección de empleo, que estos gráficos también, por supuesto que Data México no solo muestra la potencialidad y las oportunidades que hay en los estados, sino también muestra las diferentes brechas que hay en materia económica en los diferentes estados. Por ejemplo, en este caso, la población económica activa, económicamente activa, las diferencias entre género, la evolución que ha habido anualmente. Toda esta información, por supuesto, y es importante mencionar, proviene de diversas fuentes. En su mayoría, en esta primera versión tenemos al INEGI, que nos ha proporcionado que, por supuesto, la información es pública y accesible, pero que nosotros estamos tratándola de explotar de otra forma. Entonces, en este caso, estamos utilizando la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. En esta gráfica creo que es interesante porque muestra, es una gráfica que aparte es muy linda y que nos permite identificar la gran diversidad de ocupaciones que hay en este caso de Oaxaca. Ustedes pueden notar, por ejemplo, cómo hay 8.4% de los trabajadores son trabajadores de apoyo en actividades agrícolas. Ya hablábamos de algunos productos derivados de la actividad agrícola, pero digamos que ustedes quisieran interactuar un poco con más profundidad con este gráfico que tiene muchas cosas que sacar. Entonces ustedes se van a los 3 botones que hay allá en la esquina derecha y pueden hacer diferentes cosas. Esto es para todas las visualizaciones, para los millones de visualizaciones que tiene Data México, ustedes pueden hacer este tipo de interacciones. La primera es descargar los datos. Por supuesto, si ustedes quieren descargar los datos, ya sea a través de una API, que es una tecnología que les permite conectar directamente con ese gráfico, o en formato CSV, que normalmente es un uso, digamos, para un análisis más profundo de esos datos. Pero también si ustedes quisieran utilizar, por ejemplo, una de estas imágenes para algún reportaje, para alguna nota periodística, para algún blog, por alguna tarea escolar, por ejemplo, ustedes pueden descargar aquí la imagen, se descarga en formato PNG o CBG y ustedes podrán ver esa visualización de manera muy nítida y con una buena calidad para que la puedan utilizar en otros trabajos. Y por supuesto también tienen la opción en este y en todos los casos de compartir el gráfico en sus diferentes redes sociales, en Twitter y en Facebook. Y por cierto, hago un breve paréntesis, invito a toda la audiencia y por supuesto a los periodistas a que nos sigan en redes sociales a Data México. Tenemos cuenta de Twitter, nos pueden encontrar en Data México, en Facebook por supuesto y en Instagram. Si podemos seguir el perfil de Oaxaca, recordemos, estamos viendo el perfil de Oaxaca. Tenemos una sección de complejidad que es muy importante para nosotros en la Secretaría de Economía porque es una metodología y una literatura relativamente novedosa en la economía y que nos permite identificar capacidades productivas para los estados y para el país. En este caso estamos mostrando un comparativo de la complejidad que hay en diferentes estados federativos y ahorita veremos en otra sección que hemos desarrollado particularmente cómo pueden sacarle mayor provecho a esto. Pero tenemos información de complejidad también en este caso para el estado de Oaxaca. Si podemos bajar. Y bueno, tenemos información, no me quiero detener mucho porque como pueden ver hay un montón de información, pero tenemos información de equidad, tenemos información de calidad de vida, todo esto, información actualizada al día, por supuesto confiable. Medios de transporte, tenemos información de educación. Por ejemplo, me gustaría detenerme en este un poquito. Si ustedes quisieran, por ejemplo, explorar con mayor detalle cómo es que en 2019, en este caso, fue la matrícula del estado de Oaxaca, pues pueden explorar con
con mucho detalle egresados, graduados, también, por ejemplo, en qué tipo de grado, si en maestría, en doctorado, en licenciatura, y podrán ver la desagregación en este gráfico. 25% de los alumnos de educación superior egresan de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Entonces, ustedes pueden sacar de ahí datos, creo yo, que pueden ser muy interesantes y que pueden ser de mucha utilidad para su tarea diaria. ¿Podemos bajar, por favor? Vean, por ejemplo, las carreras, porque luego cuando uno va examinando cada estado puede ir rompiendo algunos mitos. Vean, por ejemplo, las ingenierías de gestión empresarial, 5% de los egresados, ¿no? Licenciatura en Derecho sigue siendo 9% alto, pero no tan alto como uno estaría esperando, como el 40% que hace 40 años, el 40% de los egresados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca eran de Derecho. Hoy vean cómo ha ido cambiando ese panorama y podemos ir viendo un aumento de las ingenierías, un aumento de las ciencias aplicadas. Entonces puede uno ir viendo realmente cómo van cambiando y qué hace falta. Es muy útil para los estados, los municipios, los tomadores de decisiones, pero también al momento de ir describiendo alguna situación, si necesitamos rápidamente saber la infraestructura eléctrica, si necesitamos saber la disponibilidad de ingenieros. Hay un centro de matemáticas avanzado muy importante en Oaxaca, generador de grandes programadores, por ejemplo. Y eso no lo sabemos. Cuando a nosotros nos preguntan, por ejemplo, y es un ejemplo que me gusta siempre dar en el caso de la industria aeroespacial. Uno puede pensar que la industria aeroespacial está en Querétaro, está en Guanajuato, está en Mexicali, en Tijuana, en Sonora, en Yucatán, pero no pensaría que el prototipo hay un prototipo de avión mexicano precisamente fabricado en Oaxaca. Entonces, todo esto es lo que nos da Data México, un poco cambiar y ir pensando dónde están las oportunidades para, pues justamente, abrir ese potencial productivo del país. Adelante, Luis. Gracias, secretaria. Así es, y de hecho, si le damos clic ahí para ver, ahí, si le podemos dar clic ahí, podemos ver de forma muy desagregada algunas licenciaturas, por ejemplo, ingenierías que justamente son contraintuitivas, ¿no?, para el estado de Oaxaca. Por supuesto que Oaxaca produce un montón de ingenieros y esa información, por ejemplo, es de suma relevancia, por ejemplo, para inversionistas, ¿no? Inversionistas que preguntan continuamente cuál es el capital humano, cuáles son los recursos humanos de ciertas entidades federativas. Pues bueno, Oaxaca, por supuesto, que tiene material para recibir inversiones de alto nivel. Entonces, si podemos bajar para terminar de ver el perfil estatal. Tenemos también información de salud, opciones de cobertura y también tenemos información de seguridad pública, por supuesto. En este caso combinamos información de confianza en autoridades de INEGI con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nos muestra información súper actualizada de la evolución de las denuncias. Entonces, por ejemplo, aquí en Oaxaca podemos saber con mucho detalle cuáles fueron las denuncias para marzo del 2020. Es decir, para unos meses atrás ya sabemos, esto se actualizará de hecho ya para estos meses, pero tendrán información muy actualizada de cómo ha evolucionado, en este caso, las denuncias. Entonces, este es el perfil de un estado. Si ustedes quisieran ver con mayor detalle, por ejemplo, un municipio, por supuesto que también lo pueden, es todavía más granular, pero por ejemplo, vamos a ver el caso de Saltillo, Coahuila. Entonces, ustedes igual pueden acceder desde el buscador tradicional o desde acá, acceden a Saltillo y de la misma forma que tienen información a nivel entidad federativa, también pueden encontrar información a nivel municipal. Entonces encontrarán, por supuesto, información de la economía, igual como les mencionaba, de COVID-19, cuál ha sido la evolución en Saltillo, la información en materia de créditos, en fin, información económica en materia de compras y ventas internacionales. Entonces uno puede ver de forma muy detallada cuál es la evolución, incluso de estos...
Luis, desde el Salón Tesorería, a 6 en punto de la tarde, nos marca el momento de dar un aplauso como un pequeñísimo homenaje a los trabajadores de la salud. A todos ellos les mandamos un saludo, sabemos de su profesionalismo, compromiso para el cuidado de los enfermos, en clínicas, hospitales, laboratorios, en todas las áreas que tienen que ver con el cuidado de la salud. Les agradecemos sinceramente desde aquí y les enviamos este reconocimiento a su compromiso y trabajo. Y al mismo tiempo nosotros este aplauso lo tomamos también como un recordatorio de seguir cuidando nuestra salud, la de nuestra familia, seguir, tenemos, como dice aquí mismo el subsecretario Gatell, tenemos una epidemia activa. Eso quiere decir que pueden haber bajado los contagios, que se puede reducir el número de muertes diarias, pero está activa la pandemia y no tenemos una vacuna ni un medicamento que cure la enfermedad. Entonces, seamos conscientes de ello, sigamos cuidándonos. Hay más movimiento en las calles de la Ciudad de México, en las calles de otras ciudades de la República. Sabemos de la necesidad de reactivar la economía, nosotros más que nadie, pero también sabemos la necesidad de cuidarnos, así es que continuemos con el lavado de manos, con el uso de cubreboca, de la sana distancia. Podemos reactivar la economía y también podemos seguir cuidándonos. Hagámoslo por nosotros, por nuestras familias y por los trabajadores de la salud que tanto sacrificio han puesto en estos meses. Así es que, pues con eso dejamos este homenaje y continuamos, Luis. Muchas gracias, secretaria. Y de hecho, para continuar con el homenaje, ¿por qué no buscamos en los perfiles ocupacionales a trabajadores de la salud? Hay muchas opciones que podemos tener. ¿Por qué no mejor buscamos salud? Y, por ejemplo, nos aparece como grupo médicos, enfermeras y otras especialistas en salud, o enfermeras técnicas en medicina y trabajos de apoyo en salud. Le damos clic en grupo y este es otro perfil diferente, ¿no? Ya habíamos visto perfiles geográficos, ahora vamos a ver un perfil de una ocupación. Y en el mismo espíritu mostramos información muy detallada, actualizada, sobre, en este caso, los trabajadores de salud, a los cuales desde esta conferencia siempre les mandamos un breve homenaje, y pueden ver, por ejemplo, la evolución de la población ocupada en comparación con otras ocupaciones, cuál es el salario promedio de esta ocupación en los últimos años, desde 2013 a la fecha, cómo se compara con el resto también de ocupaciones, también la división entre trabajadores formales e informales. Y por supuesto que esto ayuda, en este caso, a entender de forma mucho más granular cómo es que una ocupación de tanta relevancia tiene tantos retos en esta pandemia. Entonces también podemos ver otros mapas, otros gráficos, por ejemplo aquí médicos, enfermeras y otros especialistas distribuidas en todo el país, la población ocupada. Podemos ver que hay una altísima concentración en el centro del país, pero también podemos ver las diferentes brechas que hay, ¿no? Salarios según entidad federativa, el top se lo lleva Baja California Sur, Nuevo León y Quintana Roo, y pues bueno, desde ahí ustedes pueden ver de forma muy detallada cuál es las características en materia económica de esta ocupación de trabajadores de salud. También, por supuesto, tenemos información sobre diversidad, en este caso, cuál es la diferencia entre hombres y mujeres. Vean, por ejemplo, la enorme brecha que hay de 65 a 74 años, como en estos últimos, en los primeros grupos de la población, de 15 a 24, de hecho ya hay más mujeres que empiezan a incorporarse en esta ocupación. Tenemos también salario promedio para esta población específica, el comparativo entre género, y por supuesto las industrias donde trabajan. En este caso tenemos la población, el 42% trabaja en hospitales psiquiátricos para el tratamiento por adicción, el 33% en consultorios médicos, el 11% en consultorios dentales. Y así tenemos más información. Informalidad laboral, ya lo decíamos, esta es nuestra información detallada, cómo ha bajado poquito en los últimos años en comparación con otros años, e informalidad según entidad federativa. Tenemos también informalidad en temas de edad y escolaridad, y en fin, esto por supuesto ni siquiera lo tenemos preparado, pero muestra un poco
cómo el Data México les puede ofrecer información de manera inmediata, fácil, sencilla, y que ustedes puedan consultarlo desde sus celulares, desde sus tablets, desde sus computadoras. Entonces, vamos a mostrarles ahora un perfil diferente, que creo que es un perfil que va en el contexto de lo que veníamos platicando del sector agrícola, pero también, curiosamente, ayer el presidente tuiteaba sobre la pitaya. La pitaya es una fruta que tiene un código en el sistema armonizado y que nos permite, Data México, entender con mayor detalle cuál es la economía de la pitaya, ¿no? Entonces, si ponemos pitaya, podemos irnos. Este es el perfil de la pitaya. Por supuesto que el grupo al que pertenecen otras frutas más, pero pertenece al grupo de las frutas exóticas. Sin duda que pitaya está aquí, está corroborado, está verificado. Y es, como les decía, en el sistema armonizado, el código 081090. Entonces, ustedes verán también para la pitaya. Para que los países hablemos. El nombre de los frutos y de los vegetales tienen diferentes nombres en el país, entonces nos pusimos de acuerdo entre los países para darles un número, no un nombre. Entonces, lo que nosotros llamamos aguacate, en otro lado es palta, y así sucesivamente, o frutilla y fresa, etcétera. Entonces, usamos estos códigos y ese código le corresponde a pitaya. Así es, y la pitaya, pues bueno, pertenece con otras a frutos exóticos, y podemos bajarlo, por favor. Y como lo mostrábamos en los perfiles anteriores, pues tendremos información detallada, en este caso primero para el intercambio comercial. Entonces, ¿cómo es que en este caso la pitaya y otras frutas se distribuyen en el territorio mexicano en términos de su balance, es decir, de la diferencia entre importaciones y exportaciones? Ahí vemos el mapa de México, pero también cómo se ve a nivel global. El comercio internacional neto de esto, por ejemplo, desde la perspectiva de México, tenemos mayores ventas, entonces esto ya habla un poco del perfil exportador que tienen estas frutas, y por supuesto también la distribución en cuanto a la concentración de mercado. Y hace rato decíamos que esta gráfica parece arte abstracto, pero en realidad es la distribución de la concentración de mercado a lo largo de los últimos años. Entonces, como pueden ver, hay mucha diversidad en el país en cuanto a frutas exóticas. Ciudad de México incluso tiene una representatividad, pero Nayarit, por ejemplo, Puebla, en fin, ustedes pueden jugar con los datos. Como todos los gráficos, pueden descargar esta información y pueden encontrar de forma detallada cuál es el estado al que tuvo mayor concentración de mercado en algún lugar. Un breve paréntesis, ¿a qué nos referimos con concentración de mercado? Pues básicamente, cuál fue el mayor productor de ese bien en determinado tiempo. También tenemos intercambio según territorio en el último año, esto es 2019. Nayarit exportó una gran cantidad de frutas exóticas de este código donde pertenece la pitaya, y la mayor parte de estos frutos se exportaron hacia Estados Unidos, el 84.6%. Canadá también es un buen mercado, pero también tenemos representatividad en incluso mercados latinoamericanos, como el verde que está ahí en la esquina, que es Chile, ¿no? Entonces, este es el perfil de la pitaya. Seguimos para abajo, por favor. Tenemos, por supuesto, información de las compras internacionales, es decir, de las importaciones que hacemos de ese fruto, y el nivel de la especialización. Aquí me quiero detener un segundito para explicarles con un poco de detalle este gráfico, que igual necesitaremos una sesión un poco más extensa para platicarles de complejidad, pero que nos habla de las capacidades que ciertos estados tienen y de las ventajas comparativas que tienen respecto a algún producto. En este caso, la pitaya tiene, bueno, estos estados, por ejemplo, si podemos pasar el cursor por estas bolitas, tienen una diversa nivel de complejidad económica, pero hay un estado que destaca en términos de la especialización, es decir, que tiene muchas capacidades productivas desarrolladas para producir este tipo de frutos, que es ese que está hasta allá a la derecha, que en este caso es Nayarit. Entonces, ustedes pueden, esta información, si bien puede resultar de inicio compleja, les aseguro que es muy útil y que no es tan compleja en realidad, y que podemos utilizarla para la toma de decisiones diarias en materia de exportaciones, de inversiones, de desarrollo económico. Entonces, le podemos bajar un poco más y terminamos un poco con este gráfico del mercado global de la pitaya, cuáles son los países que compran y venden estos productos. Entonces podemos ver que los orígenes comerciales, es decir, los países que más exportan este bien, en este caso Tailandia, Vietnam, China,
Latinoamérica ocupa todavía un pedazo un poco pequeño, pero si vemos el caso de México, de hecho de Latinoamérica somos el mayor productor de frutos exóticos. Entonces, no estamos tan mal, pero podríamos, por supuesto, mejorar nuestras capacidades de exportación de frutas exóticas. Y bueno, este es el perfil de la pitaya. Podemos encontrar perfiles no nada más para productos agrícolas, por supuesto para productos industriales, para productos textiles, para todos los productos que se producen en México. Ustedes encontrarán información en Data México. Ahora, ya les mostramos información de geografías, les mostramos información de ocupaciones, les mostramos información de productos. Vamos a ver un perfil industrial para que se vea un poco más esa economía. Y, por ejemplo, la secretaria hablaba del sector aeroespacial, ¿no? Busquemos el sector aeroespacial en rama industrial. Y en este caso también nos regimos por un sistema de códigos, en este caso es el código CIAN y es rama industrial 3364, para lo mismo, para conversar entre países, para que funcione en términos comparativos, también usamos estos códigos. Y por ejemplo, en este caso, si ustedes quisieran ver la evolución de la fabricación de equipo aeroespacial en el país, tenemos información de inversión extranjera directa. En este caso es diferente a la producción de los bienes, pero en realidad sí da una cierta acercamiento a cómo se distribuye los equipos aeroespaciales. Entonces, esta es la inversión extranjera directa en los últimos años para el sector aeroespacial. Ha evolucionado, ha fluctuado desde 2002 a la fecha, pero tenemos entidades federativas con mucha inversión en materia de aeroespacial y otras que no. Esto para 2019. Sí, vean cómo tenemos claramente un corredor muy importante, y por eso cuando cambiamos a sector esencial, la fabricación de vehículos, no lo hicimos para automóviles, sino para vehículos, justamente para incluir aeroespacial. Esa categoría, ese número que nos mostraron hace rato, el de 4 dígitos, incluía no solamente vehículos automotores, sino también aeroespaciales, por ese gran corredor que tenemos y que está integrado. Si nosotros vemos ese mapa en el norte y vemos la parte de Estados Unidos, está igualmente pintado. Es uno de los ejemplos de mayor integración productiva, probablemente. Estas piezas se producen en México y en los países fronterizos de México. Adelante, por favor. Y si continuamos, tenemos también información en materia de complejidad. Vean cómo este es un mapa mucho más disperso en materia de afinidad y complejidad, pero tenemos estados que tienen mucha complejidad, que producen con muchas capacidades productivas estos bienes y otros con menos, ¿no? En otro momento, con mucho gusto, les presentamos con más detalle estos gráficos, pero no me quiero detener mucho para mostrarles también, bueno, esto sigue a nivel de especialización en fabricación de equipo aeroespacial, pero me gustaría mostrarles ahora un perfil institucional que en este caso incorporamos desde la base de datos de ANUYES, datos de universidades. Y por ejemplo, si quisieran explorar algún instituto como el Politécnico Nacional, pues bueno, ustedes encuentran aquí información, le dan clic en el perfil del Politécnico y igual, tienen información muy detallada de cómo ha evolucionado los matriculados, en este caso matriculados, variación de matriculados, porcentaje de mujeres matriculadas, etc. Tenemos un pequeño texto que nos da algunos datos interesantes y continuamos con una serie de gráficos que nos dan información, por ejemplo, de la distribución, en este caso, del Politécnico, cómo se distribuyen en términos de sus escuelas, cómo se distribuyen en términos de sus egresados. Entonces, esto, por ejemplo, ya es un nivel de detalle muy profundo para ciertas decisiones en materia económica. Sí, en este caso estamos viendo el Politécnico Nacional, que es una gran institución y que de hecho pueden explorarlo de forma más detallada, pero si ustedes quisieran explorar alguna institución educativa que esté en un municipio, por ejemplo, de Yucatán o de algún otro municipio del país, entonces pueden buscar la universidad y encontrarán cuál es el capital humano que se puede tener, lo cual por supuesto que habla de la economía de ese municipio. Y entonces tenemos situación, si podemos bajar un poco más, situación estudiantil según grado, información de matrículas, todas estas gráficas interactivas, de dónde vienen los estudiantes del Politécnico Nacional. Como pueden ver ahí,
más azul oscuro es más un mayor número. Hay una fuerte presencia del sur de estudiantes del Politécnico Nacional bueno, pueden ver la variación 2019-2018. Y bueno, si podemos bajarle un poco más, ahí también podemos ver la comparación estudiantil en diferentes materias, la comparativa hombres-mujeres por año de graduados y matriculados. Y pues bueno, este es el perfil del Politécnico Nacional. Por supuesto que, como los otros casos, pueden encontrar información de todas las universidades que hay en el país. Entonces, este es un panorama muy general y muy rápido también de lo que es Data México. Data México esta es una primera versión de Data México. Cada día, cada semana, cada mes estaremos actualizándolo con nuevos datos, con nuevas funcionalidades. Entonces, primero, si tienen cualquier duda a la audiencia, escríbanos a nuestros correos. Voy a dejar el correo de la Unidad de Inteligencia Económica Global, uieg@economia.gov.mx, por si tienen cualquier duda o comentario sobre Data México. Pero también, y muy importante, Data México está hecho para abrir información, para darle información accesible a los ciudadanos. En este caso en materia económica, pero también, como pudieron notar a lo largo de toda la conversación, tenemos bases de datos de muchos otros tipos. La economía es lo suficiente amplia para como abarcar también espacios y datos, en este caso, de educación, de salud. Entonces, a los ciudadanos en general también los invitamos a que utilicen Data México, a que exploren las diferentes visualizaciones y a que le saquen provecho a esta herramienta que es un bien público, que es una herramienta que hemos desarrollado en la Secretaría de Economía para todos los ciudadanos. Y bueno, creo que sería de mi parte todo. Muchas gracias, Luis. Tenemos tiempo para unas preguntitas, espero que vayan orientadas a Luis. Yo me voy a ir en un minuto. Sí, adelante, por favor. Bueno, me voy después de la pregunta. Sí, buenas tardes. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Licenciado, comentó la cuestión de que la van a seguir ampliando. Ahorita la estaba revisando rápido y unos conceptos, cambio climático, impuestos y algo así, no lo encontré, y eso es esencial en una cuestión ya económica. Esos preceptos sí los van a incluir, y no sé si también se llega a incluir este famoso índice del bienestar que el presidente ha anunciado en varias ocasiones. Todavía no se presenta, pero ese tipo, llamémosle, de conceptos que engloban bienestar, economía, etcétera, sí van a ser incluidos y desglosados, ahora sí que digamos en mortal y no en cuestión técnica. Gracias. Sí, y de hecho esos primeros dos que mencionas le diste al clavo, porque son justamente uno de los objetivos que tenemos para la siguiente versión. En materia de cambio climático estamos haciendo una exploración con datos del INEC, con datos, por supuesto, de la Secretaría de Medio Ambiente, con datos de Conavio. Hay una gran diversidad y de hecho son de los datos más interesantes, en parte porque son datos muy actualizados, en algunos casos datos en tiempo real. Hay, por ejemplo, bases de datos de calidad de aire que se actualizan cada minuto. Entonces, como pueden ver, Data México tiene las capacidades para mostrar esa información. Entonces, sí, cambio climático es uno de los siguientes, medio ambiente y desarrollo sustentable es uno de los siguientes objetivos que tiene Data México. También en materia de egresos e ingresos. Ahí sí ya estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Hacienda. Hemos tenido ya varias reuniones para utilizar datos del portal que seguramente ustedes conocen, que es Transparencia Presupuestaria. En Transparencia Presupuestaria ustedes pueden encontrar datos de egresos, de ingresos, de gasto, de beneficiarios incluso, y nosotros queremos aprovechar esa información. Ahí sí les puedo garantizar que en la siguiente versión de Data México tendremos datos de gasto público, de gasto social. Eso es muy importante. Y respecto al índice de bienestar, por supuesto, Data México puede agregar información no ortodoxa, información nueva, y creo que va a ser muy interesante incorporar los indicadores de bienestar, aunque hay que decirlo, ya existen muchos indicadores e índices de bienestar. Se ha dicho incluso en esta conferencia, uno de ellos es el índice de desarrollo humano, que es un indicador que nos acerca al bienestar. Se pueden generar otros, pero en el momento en que se vayan generando y que se vayan actualizando estos datos, por supuesto que los incorporaremos. ¿Sí? Gracias. Por favor.
Yo tenía una pregunta para Reinaide Ramírez, de Pie de Página. Sí. Tenía una pregunta para la secretaria, pero pues ya se fue. Pero en el caso de lo que mencionas de Data México, ¿cómo van a hacer ustedes para que no pase con esta página, o qué previsiones se tomaron para que no pase lo que pasó con la de Fonatur? ¿Cómo está sustentada? No estoy enterado qué es lo que pasó con la de Fonatur, pero Data México se construye con recursos de la Secretaría de Economía. Tenemos un equipo que mantiene la actualización de los datos, la revisión, la limpieza de estos datos. Como pueden notar, son muchas áreas y mucho trabajo dentro de Data México, y nosotros tenemos al menos, por supuesto que queremos que sea un proyecto que dure para toda la vida, y creemos que puede durar por muchos años. Por lo pronto tenemos un proyecto que tiene, al menos en esta primera etapa, un horizonte de 3 años. Vamos a mostrar actualizaciones en los siguientes 2 años que estaremos mostrando, como los mencioné hace rato, nuevas bases de datos, nuevas funcionalidades e información que se irá actualizando. Pero bueno, las previsiones que estamos tomando son, pues por supuesto, Data México está conforme la ley, está pegada por una parte a los datos a las leyes que rigen los datos en México, por una parte la ley muy importante de protección de datos personales, también las leyes emanadas del Sistema Nacional de Geografía y Estadístico. Entonces, lo que queremos es darle la mayor sustentabilidad a Data México, y qué bueno que hace la pregunta, porque de hecho, junto con INEGI, como lo mencioné al inicio, aparte de todo el trabajo técnico que estamos haciendo y de toda la asesoría que nos han brindado, también nos han dado información sobre cómo realizar una gobernanza de datos para darle sustentabilidad al proyecto. Okay. Entonces no hay terceros concesionarios ni nada de la página, nada que ver. Sí, tenemos una alianza con una organización que emana del MIT, que se llama DataWheel. DataWheel es una organización que ha desarrollado proyectos similares, partes de la tecnología que utiliza Data México, y con ellos es con quienes hemos estado trabajando. Por supuesto, todo está transparentado. Entonces, ¿y es amigable? Vi que hablan de empleos, y eso es amigable para que gente que está buscando empleo, estudiantes que... Por supuesto que sí. Que puedan sus tareas. Oye, ¿no había sonado en lo de las pitayas? Sí, ya nos tenemos que ir, ha acabado la conferencia. Les agradezco mucho sus preguntas, su interés, y por supuesto agradecerle como siempre a toda la audiencia que nos sigue. Muchas gracias.